Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué tal estáis? Bien, bien, fantástico. Lugar pequeño, 6:30, puntualidad increíble, o sea que no, probablemente seguirá llegando gente y este lugar pequeño, acogedor, pues a lo mejor se queda aún más pequeño, con lo cual serán 2 horas de no demasiada comodidad, pero considerando que cada uno de nosotros lleva un porcentaje de locura que ha traído hoy aquí para justo ponerla en el medio, en discusión, y para contrastarla con las locuras de los demás y para intentar construir alrededor de esto el discurso que, empezando con hoy y siguiendo con mañana y pasado, intentaremos entretejer entre nosotros y el Ateneo Nosaltres. Ahora os explico un poco la dinámica y el pequeño programa. Pues os ruego de tener paciencia, de estar atentos y sobre todo pues lo que deseamos es que sea, como siempre ocurre aquí dentro, debo decir, con bastante frecuencia, un debate participado y sobre todo que no sea un debate de espectadores y ponentes, o sea, una clase, un seminario, una ponencia o algo que se escucha y nos vamos tranquilamente. Probablemente el deseo nos queda siempre que esto pueda tener consecuencias. ¿A qué consecuencias me refiero? Bueno, en una librería normalmente la primera consecuencia es que los libros que se proponen, y en este caso se proponen 2 libros más otros libros, sean un elemento viral, o sea un elemento que sirva para transmitir, no siendo perfectos ninguno de ellos, y sabiendo que ningún libro es perfecto, aunque lo sea en su forma irrepetible, pues probablemente sirvan para transmitir a compañeros, amigos, etc., una temática, una problemática que no merece quedar esterilizada en un momento de encuentro puntual, sino probablemente merece tener consecuencias, considerando varias cosas que iremos viendo a lo largo de la reunión y del contexto que caracteriza este momento. Yo muy rápidamente voy primero a hacer los honores de casa a los presentes que han venido, agradeciéndonos en primer lugar por su presencia. Estamos encantadísimos de tenerlos aquí con nosotros. Probablemente parece una cosita un poco formal, pero me gusta leer, nos gusta leer un poco la biografía, o presentar a las personas que están aquí para que todos entremos en un contacto más directo. Y pues voy a leer rápidamente los pequeños currículum vitae, pero pues también me parece que habla de vida. O sea, quiero decir, independientemente del copia y pega del Wikipedia, que pueda ser, ¿no?, un acto formal en el que se dice este señor ha venido y ha hecho esto y lo otro y pues ha llegado aquí con este currículum y lo pone sobre la mesa, sus libros, etcétera, etcétera. A mí me parece que detrás de esto lo que me gustaría y me gusta rescatar es que hay una vida dedicada a determinadas cosas. Y esto es lo que se pone en común. Por eso me parece que, aunque formal, sea un elemento, bueno, importante, interesante. Fernando Colina estudió medicina en Valladolid y ha trabajado casi toda su vida en esta ciudad, tras especializarse en salud mental. Fue director del Hospital Psiquiátrico Villacián de Valladolid hasta el cierre de esta institución. Y hoy trabaja en el Hospital Pío de Río Ortega de dicha capital. Habrán anacronismos o cosas que probablemente tendrás que perdonarnos, pero lo harás, gracias. Donde asimismo ayuda al joven colectivo llamado La Revolución Delirante. Ha estado unido a lo largo de su carrera a la Asociación Española de Neuropsiquiatría y durante una década fue subdirector de publicaciones. Ha dirigido la prestigiosa colección Historia de la AEN. En De locos, dioses, deseos y costumbres, el libro de 2007, recogió parte selecta de la columna semanal que publica en el diario El Norte de Castilla. Es autor de trabajos de inspiración psiquiátrica como Cinismo, Discreción y Desconfianza, de 1991, Escritos psicóticos, de 1996, y una síntesis muy personal, El saber delirante, de 2001. Asimismo, es autor
del libro más ensayístico Deseo sobre Deseo, de 2006. En 2011 apareció Melancolía y Paranoia. Su último libro, Sobre la locura, de 2013, se ve atravesado por sugerentes ideas acerca del arte de no intervenir durante un cuidado mental que respete el derecho a estar loco. Mauricio Calón es profesor de Historia de la Ciencia y de Matemática en la Universidad de Valladolid, donde estudió Ciencias y Letras. Es editor de AN Historia y de Cuatro Editorial, es la editorial de Sobre la locura y de una serie, no sé cuántos libros ahora... 42 libros absolutamente fantásticos desde nuestro humilde punto de vista de libreros. Ha anotado textos de Ficino, Cardano, Garzoni, Suárez, Figueroa, Tissot, Diderot o Condorcet, o de Camilo Machado de Asís, Hofmannsthal, Benet, Lledó o Quiñard. Ha publicado Las plazas de las ciencias y el laboratorio de Foucault, así como 3 tomos de entrevistas, Pasado y presente, Los tiempos del presente y Reales e imaginarios. Nina es maestro, es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid, médica y técnica superior de salud pública. En 1979 fue elegida concejal de Talavera de la Reina, Toledo, donde ejerció en el primer gobierno municipal electo democráticamente como delegada de Sanidad. En 1989 fue elegida diputada en el Congreso por Izquierda Unida, siendo reelegida en 1993 y 1996. En noviembre de 1996 fue miembro del Tribunal Internacional por Crímenes contra la Humanidad cometidos por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Irak, iniciativa cívica de intelectuales, políticos y profesionales del derecho contrarios a las trágicas consecuencias del embargo sobre la población civil del país mesopotámico. Actualmente forma parte de Red Roja y ha publicado Crisis capitalista y privatización de la sanidad, en CISMA, Guerra y sanciones a Irak, Naciones Unidas y el nuevo orden mundial, junto a Carlos Barea, en el libro de la catarata, y Salud mental y capitalismo, recién publicado y presentado por CISMA en 2017. Y Carlos Ledesma es psicoanalista, licenciado en Psicología y doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, posgrado en Psicopatología Clínica de la Universidad de Barcelona, coordinador de la Asociación Española de Acompañamiento Terapéutico, ASIS, una asociación que desde el año 2000 brinda un servicio de atención sociosanitaria y cursos de formación en voluntariado en el marco de las toxicomanías y la salud mental, coordinación de grupos de reflexión, supervisión clínica de casos y análisis institucional. La sesión larga, espero que no haya habido muchos errores, corregidos por favor, pero vamos, muy agradecidos, encantados de estar aquí hablando de este nuestro libro, que es el último libro que hemos publicado, El manicomio clínico, de Piero Cipriano, un psiquiatra italiano que ejerce en un hospital de Roma en este mismo momento. Libro que no hemos querido dejar solo después de haber releído el libro de Fernando Colina de Sobre la locura, y a raíz del cual a raíz de cuya lectura hemos pensado que fuera oportuno al menos intentar tenerlo con nosotros. Plantear estos 2 libros juntos, bueno, hemos leído esto, hemos leído otros libros, pero nos parece que tienen cierta afinidad. Y la afinidad que le hemos cogido desde nuestro punto de vista es ese discurso sobre. Es ese discurso sobre que procede de una pretensión de distancia, de recuperación de una distancia respecto a un régimen, respecto a una hegemonía y respecto a una forma de consideración de la locura o del trastorno mental, así llamado, que marca una necesidad de reconstrucción de un discurso, de un lenguaje. Los 2 nos parecen libros muy autobiográficos, que construyen un espejo sobre su propia profesión, sobre la profesión que, por supuesto, han querido y quieren profundamente, ¿no? Y que les ha involucrado en una relación, en construcción por parte de esta sociedad, hasta la afirmación, ¿no? de la, digamos, de la
lógica y del razonamiento antipsiquiátrico en los años 76 y 78 en Italia y 86 aquí, y todo el discurso de Basaglia, de las experiencias de las aberturas de los manicomios, de la superación, ¿no?, del estigma, etc. Y del intento de reasumir, de recuperar el tema de la locura dentro de un discurso que fuera un discurso comunitario. Pasos que se han hecho en estos años en estos sentidos son una de las preguntas que tenemos, probablemente que animan a todos los grupos que están trabajando e interviniendo, y los hay, en el tema de la locura, y por otro lado probablemente tiene mucho sentido reflexionar sobre la extensión de la locura más allá de los límites del trastorno medicalizado y hospitalizado, psiquiatrizado o codificado en un DSM cualquiera, sino que parece un proceso en gran evolución, acorde con aquellos que son los cambios de la subjetividad en el capitalismo neoliberal. Entonces, de esto probablemente merece la pena, como decía, hay mucho movimiento hasta las 7 probablemente, merece la pena ir en profundidad e intentar tener una sesión de presentación de estos dos libros, pero nada más que como pretexto que pueda animar un debate que a la vez nos dé ideas para seguir trabajando y razonando sobre el tema. Pues muchísimas gracias. Yo le dejo la palabra a Carlos Ledesma, que va a introducir un poco el manicomio público. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Los libros que nos permiten que nos encontramos hoy aquí, digamos como que participan en una misma temática, aunque tienen aristas diferentes. El libro de Piero Cipriano, el psiquiatra italiano que publica este libro, el de Manicomio Químico, en ese libro relata su experiencia como psiquiatra en Italia, su experiencia en las instituciones y su rebeldía respecto a cómo a estas formas de atender, de psiquiatrizar, de farmacolizar a los pacientes. Es un libro de rebeldía, en ese sentido de denuncia, pero ahí no plantea un modelo teórico de intervención, de actuación en la psiquiatría. Simplemente hace, y ya no es poco, tampoco es pretensión del libro plantearlo, pero sí hace esa denuncia sobre cómo, a pesar de las reformas psiquiátricas que hubo en Italia, que todos ustedes quizás conozcan, hoy día se sigue utilizando el fármaco como herramienta principal para intervenir sobre los pacientes. El otro libro, el del profesor Colina, sobre la locura, es un libro donde sí, ahí plantea una serie de elementos, de temáticas, de problemáticas a tener en cuenta a la hora del trabajo clínico, tanto en el ámbito de la psiquiatría como en el ámbito de la psicología, que de alguna manera están vinculados. Entrando por el libro de Fernando, al principio, una de las cuestiones que plantea, que Pino ha mencionado, es una cuestión que es capital en el tratamiento con los pacientes con estas problemáticas, que es el arte de no intervenir, ¿no? Él llama ese el primer capítulo, su primer, digamos, la primera temática que plantea. Y justamente Cipriano lo que plantea es toda esa intervención invasiva sobre las personas que están o bien ingresadas o bien en tratamiento ambulatorio. Saltando un poco el índice del libro, el libro de Colina pasa a plantear una cuestión que consideramos que es crucial, que es la cuestión del diagnóstico. La cuestión del diagnóstico, ustedes saben que en la psiquiatría contemporánea, incluso en la psicología, hay una pretensión, o sea, hay un empuje permanente a diagnosticar, a etiquetar a las personas, a los pacientes, a los padecientes, lo que fuere. Y esa precipitación diagnóstica, esa forma de etiquetar a las personas, muchas veces el propio paciente, dada su situación de vulnerabilidad o de indefensión, muchas veces asume esa etiqueta, que es una etiqueta que en realidad lo que hace es cerrar cualquier tipo de discurso que el paciente pueda articular sobre su malestar.
Otro punto que plantea, que es muy interesante, es la cuestión del poder, ¿no? Del poder y la violencia, que en el libro sobre el deseo también lo trabaja. El acto de diagnosticar a una persona, evidentemente, es un acto, el profesor plantea que es un acto defensivo, ¿no?, por parte del psiquiatra, porque el psiquiatra en el momento de diagnosticar se posiciona en el lugar de saber y de alguna manera justifica su actividad profesional, y profesional dice a su vez. Y yo añadiría que es un acto ofensivo hacia el sujeto, ¿no? Entonces, bueno, todo esto gira en torno, en este territorio que se dio en llamar en su momento salud mental, ¿no? Que bueno, no vamos ahora a discutir el tema, pero bueno, es una asociación de palabras que habría que pensarlo un poco el significado. Yo simplemente voy a hacer una mención sobre lo que consideramos, de dónde surge esta cuestión de la salud mental y en qué lugar se ocupa en este momento. Y todo eso, ¿no?, tanto el marco teórico del tratamiento de las prácticas psiquiátricas, el marco práctico, que es el que describe claramente Cipriano, como la cuestión esta de la salud mental, de la enajenación de los sujetos, están todos dentro de un territorio socioeconómico, que evidentemente todos conocemos, que lo tenemos que vivir y sufrir, que es el del sistema capitalista en el que estamos aquí inmersos, ¿no? Entonces, lo de la salud mental, solamente quería hacer mención, un poquito de historia. Esto surge en 1902, cuando se funda la Organización Panamericana de Salud en Estados Unidos, cuya sede en su momento estaba en Colombia, que posteriormente se une a la que ustedes conocen, la OMS, en 1946, ¿no? Los organismos funcionan en el mismo edificio en Washington y, bueno, pues tienen sus competencias en la manera de cómo rigen no solamente los manuales psiquiátricos, el CI en el caso del de la OMS, el DSM-4 que ustedes todos conocen, que es el de la Asociación Psiquiátrica Americana, sino que además, en el año 2002, no sé por qué motivo, ellos decidieron decretar el día 10 de octubre, no sé exactamente por qué, el Día Mundial de la Salud Mental. Y es muy interesante pensar, ya cuando entremos en debate, cuando Nines ya plantea también la cuestión esta del lugar que ocupa el sistema socioeconómico capitalista en el sistema de la salud mental, es un poco interesante pensar cada año que se ha ido festejando de alguna manera, celebrando este año de la salud mental, la OMS ha ido poniendo una serie de consignas o de eslóganes que son muy llamativos. El del año 2002 era el Día de la Salud Mental, fue el primer año, pero el año siguiente, que era el 2003, el título, lo pueden encontrar en internet, en la página de la OMS, que está también en castellano, habla de los desórdenes, fue dedicado a los desórdenes de conducta y desórdenes emocionales en la infancia y la adolescencia. Es muy curioso porque en el año 94, cuando se publica el DSM-4, aparecen los trastornos de la infancia y la adolescencia, pero el famoso boom del tratamiento psiquiátrico, de la farmacolización de los niños, empieza a partir de ese año. Pasan un par de años más, el 2004-2005 lo dedican al tema de la salud física y la salud mental, otros años más, el 2012, que es muy interesante, lo titulan tal cual, la depresión, una crisis mundial. O sea, consideran que la depresión es un fenómeno mundial, una crisis, y bueno, esto todo con todas las campañas que ustedes pueden ver, los congresos que están en internet, que se pueden seguir, donde todas estas campañas están la industria farmacéutica, los psiquiátricos y toda esta gente, y bueno, el boom de la depresión. El 2013 lo dedican, se llama la salud mental y los adultos mayores, ¿no? O sea, la tercera edad. 2014 vivir en la esquizofrenia, 2015 es muy significativo, me di cuenta esta tarde cuando estaba haciendo los apuntes, 2015 le llaman, el eslogan era dignidad y salud mental. Y entonces pensé, digo, bueno, habrán pasado por la Puerta del Sol, y escucharon la de dignidad, los psiquiatras tomando tapas, se llaman dignidad y salud mental. 2016, y esto también es muy interesante, se llamó Primera Ayuda Psicológica. Es decir, esa asistencia que se da en situación de catástrofes, de emergencias o inundaciones, lo que fuera, que es lo que luego se conoce, lo que se conoce hace muchos años como trastorno de estrés postraumático. En el libro que se presentó hace unos días, aquí he hablado en Traficantes, donde participa Nines, que se llama Capitalismo y Salud Mental, hay un artículo que os recomiendo de Guillermo Rendueles, que hace mención justamente
a la intervención de los equipos de psicología en el atentado de Atocha del 15M. 11M, perdón. Pueden leerlo el artículo. Entonces, hay toda una promoción de una serie de brigadas de técnicos y psicólogos de intervenir en situaciones de crisis. Lo dejo ahí. Y el año 2017, o sea, el lema es muy curioso. Se llama Depresión, hablemos. Entonces, yo me tomé el trabajo de buscar en el PowerPoint que presentan, que es muy curioso. O sea, el PowerPoint parece hecho para una guardería. Dice, pide ayuda si esto es una persona que está en una situación de emergencia, pues un terremoto o lo que fuere, y está el hombre aquí rodeado de botellas en el suelo, se supone que se las bebió previamente. Dice, esto es la OMS. Fíjense el nivel conceptual, epistemológico de esta gente. Dice, pide ayuda si tiene pensamientos, recuerdos angustiantes de la crisis. Va a tener tipo un terremoto, va a pensar. Si está nervioso, extremadamente triste. Si tiene problemas para dormir. Si está bebiendo mucho, toma medicamentos para lidiar con su experiencia. Dice, la OMS, consulta a un profesional si estas dificultades persisten más de un mes. Entonces, no me lo inventé yo, está en el libro. Bueno, en definitiva, y ya termino, le voy a dar la palabra a Nines. Solamente quería resaltar una cuestión que tanto en el libro de Cipriano como en el libro del profesor Colina, si uno lo lee atentamente, se encuentra con que ambos autores, y los puedo imaginar a ellos trabajando con los pacientes, porque se sale de su escrito, de su escritura sale, me los imagino a ellos trabajando sin utilizar terminología psiquiátrica o médica cuando hablan con los pacientes. Por ejemplo, no me imagino yo, ni a Colina ni a Cipriano, hablándole a un paciente, explicándole lo que es un trastorno bipolar. No me imagino diciéndole qué tal van los delirios que hubieran habido sufrido en ese tiempo. No me imagino advirtiéndole sobre las posibles recaídas. No los imagino hablando de explicarle lo que es un TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Digamos que lo más bipolar o lo más dual que podemos tener es lo de hoy, que presentamos 2 libros. El de Colina es algo bipolar, dual, ¿no? Me imagino a ellos hablando, nosotros en el equipo de acompañamiento terapéutico, cuando hablamos con los pacientes o las personas que acompañamos, utilizamos términos cotidianos. La tristeza, alegría, enfado, frustración, etc. Esta cultura, ya no solamente de la medicalización y farmacolización, nunca me sale la palabra, de los pacientes o de las personas, va asociada también a el uso por parte de los profesionales, entre comillas lo pongo, en el uso de los términos psiquiátricos. Yo he tenido pacientes en consulta que me han dicho que padecen trastorno bipolar porque el psiquiatra que lo derivó o que lo trató le explicó lo que era él. Entonces él se acopló al trastorno bipolar. Entonces, en estos 2 libros se rescata eso, se rescata literatura, se rescata una escritura poética, la de Cipriano es mucho más cruda porque él está relatando su experiencia cotidiana en los psiquiátricos, y en toda esta cuestión no olvidar que tanto la OMS es una institución que ya tiene 100 años y es la que rige no solamente los manuales psiquiátricos, sino que además rige los programas de estudio en las universidades, ¿no? Tanto las de psiquiatría, las de psicología, etcétera, etcétera. Y pues nada, poca más, paso la palabra a Nines. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación a presentar este libro. Es el único que he leído, el otro lo leeré con mucho interés, pero es el único. Cuando me hablaron de la presentación, solamente me hablaron del manicomio público, ¿no? Y quiero también agradecer la posibilidad de haberme conminado a leerlo detenidamente y a estudiarlo, porque realmente es un placer. O sea, este Piero Cipriano, a quien no tengo el placer de conocer, late en cada una de las páginas y tiene una viveza en la expresión del dolor, de la angustia, hasta del chiste, ¿no? El chiste lo empieza haciendo consigo mismo. Lo primero que plantea, una de las cosas primeras que plantea, es la denuncia de su tesis como absurda. Además se regodea varias veces a lo largo del libro, porque hace una tesis
en la que mediante resonancia magnética trata las alucinaciones auditivas y el giro temporal superior en la esquizofrenia, para intentar demostrar que las áreas auditivas cerebrales de quienes oyen voces tienen menor tamaño cerebral, cuantitativo, pesan menos, tienen menos desarrollo que las del resto de las personas. Y como repite él varias veces a lo largo de su libro, lo que sí se demuestra es que tras el tratamiento prolongado con antipsicóticos, el cerebro de las personas diagnosticadas de esquizofrenia se reduce sensiblemente. Yo, como habéis visto, no soy psiquiatra, soy especialista en salud pública, entonces hablo desde la salud pública, desde una experiencia que tuvo que ver con mi actividad política institucional, la otra, la de calle, la sigo manteniendo, por supuesto. Pero cuando estuve en el Parlamento, pues tuve varios encontronazos con la industria farmacéutica que, por si acaso no lo tenía bastante claro por formación ideológica, supe con qué clase de gánsteres estábamos tratando, ¿no? El primero fue la ley del medicamento. A mí me tocó ser ponente de la ley del medicamento, que instaura la situación actual en la cual, según Joan Ramón Laporte, que desde mi punto de vista es la persona con mayor autoridad e independencia, que es algo difícil de encontrar en el ámbito de la farmacología clínica, este hombre plantea que la industria farmacéutica se ha convertido en el autor y ejecutor esencial de su propia regulación. Es decir, la industria farmacéutica es absolutamente omnipotente, tanto en el ámbito de la psiquiatría como en el de la medicina. Y yo tuve ocasión de comprobarlo en dos ocasiones, rápidamente que os cuento, para no enrollarme mucho. Una fue la elaboración de la propia ley del medicamento, donde el grupo de gente que estábamos trabajando en salud hicimos una enmienda a la totalidad con texto alternativo, denunciando, pero era el PSOE, época del PSOE, con mayoría absoluta, denunciando ese poder omnímodo de la industria farmacéutica. Y otra fue que, bueno, pues quizá por la fama de persona no corrompida que pudiera yo tener, me vino un representante farmacéutico de la Abbott con varios intentos de suicidio por haber intentado demostrar con pruebas fehacientes cómo los médicos rellenaban una especie de boletines con los diagnósticos y los tratamientos de enfermedades banales, antibióticos para la gripe, en fin, todo tipo de cosas absurdas, cuadernillos que después eran pagados con cheque al portador por previa comprobación en las farmacias de la zona de que esos medicamentos habían sido retirados, y las farmacias de la zona daban la información de que tal paciente y tal paciente habían retirado los medicamentos prescritos. Bueno, pues este hombre intentó denunciar a la Abbott. Yo intenté que con esas pruebas, con esos documentos, la propia Seguridad Social actuara contra Abbott, porque quien pagaba era... Todo eso se hacía en el ámbito de la sanidad pública. Era Núñez Feijóo, secretario de Estado de Sanidad, y por supuesto no hizo absolutamente nada. Y en esta justicia tan justa que tenemos, pues para ejercer la acción popular se exigía entonces 1 millón de pesetas que Izquierda Unida no pudo hacer, ¿no? Una de las cosas que, agradecería que me avisaras, porque hay tantas cosas que decir, porque el libro es tan rico, ¿no? Claro, yo como hablo desde la no especialidad de psiquiatría, pues he aprendido muchísimas cosas. He aprendido, por ejemplo, todo el relato fresco y sin ninguna pretensión intelectual de cómo se construye la era de la psiquiatría química. Y en este caso, no sé, él la contrapone
con la medicina tradicional, diciendo, bueno, en medicina se identifica un microorganismo o una enfermedad, como por ejemplo la diabetes, y a posterioridad se diseña el fármaco correspondiente, el antibiótico o la insulina. Entonces él relata, con una gracia enorme, cómo en psiquiatría ha sido absolutamente al revés. Es decir, de una manera absolutamente casual, un cirujano da un antihistamínico a un paciente al que va a operar y comprueba que se queda absolutamente ataráxico, sin ningún tipo de reacción con el medio, e incluso pierde el recuerdo de la propia intervención. Y entonces empiezan inmediatamente el tratamiento. A partir de ella se diseña la clorpromacina, que en palabras textuales produce en ratones una especie de lobotomía farmacológica y evidentemente se indica para el tratamiento de personas psicóticas, agitadas, etcétera, que pasan a ser auténticos zombies, auténticos seres sin ningún tipo, con la vida arruinada por supuesto y sin ningún tipo de relación con el medio. La Hoffmann-Roche, que por cierto construye su capital, según palabras de Joan Ramón Laporte, a través de la venta ilegal de heroína y de morfina. La Hoffmann-Roche es la que en los años 50 identifica el clordiazepóxido como ansiolítico y después, pocos años después, en un tratamiento con isoniazida para tuberculosos, se comprueba, dice palabras textuales, que los tuberculosos danzan eufóricos y entonces se piensa que es un medicamento que podría ser muy útil como antidepresivo. Voy muy deprisa porque habla de cómo se identifican las hipótesis, también por casualidad con un fármaco antihipertensivo, la reserpina. Se comprueba que actúa como inhibidor de la serotonina, de neurotransmisores, para quien no esté familiarizado. Y entonces ya, pues a partir de ahí, se piensa que esos neurotransmisores deprimidos o carentes son la causa fundamental de la depresión y empieza todo el tratamiento farmacológico correspondiente. Se ocupa de dos, en el tratamiento, iba a decir que durísimo contra la industria farmacéutica, creo que es muy inferior a lo que realmente está pasando. Todo lo que pensemos sobre la industria farmacéutica, afirmo con toda responsabilidad, todo lo que creamos saber no llega ni a una milésima de lo que en realidad está sucediendo. Él habla de un libro que llama Anatomía de una epidemia, que lo cita en numerosas ocasiones, de un tal Whitaker. Y claro, lo que hace dos contraposiciones. Por un lado explica cómo todos los estudios que se han hecho, financiados por instituciones públicas como el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, para estudiar cómo podía actuarse con enfermos esquizofrénicos en el primer episodio sin fármacos, estudios comparativos de cómo evolucionan las personas tratadas y las no tratadas. Los estudios son que las personas no tratadas tienen el alta antes y tienen menos recaídas. Otro estudio que seguramente los especialistas en salud mental conocéis muy bien es el de Loren Moser, también un estudio a través de cómo decía Carlos y seguramente Roberto explicará después, cómo se cómo se tratan los primeros síntomas de una esquizofrenia sin ningún tipo de intervención, simplemente tratando a las personas, permitiéndoles, como se decía, que expresen su locura, incluso con personas que no tienen por qué tener ningún tipo de formación médica, pero sí una gran dosis de empatía.
los discursos fueron ocultados, negados, y el Loren Moser pues fue despedido del Instituto de Salud Mental de Estados Unidos. Otro fue un estudio también muy importante de la Organización Mundial de la Salud, en el año 78. La Organización Mundial de la Salud, antes de que estuviera al servicio de la industria farmacéutica y al servicio del capitalismo. Es decir, que después de lo que sucedió con la gripe A, me ahorro cualquier tipo de explicación para ver qué papel efectivamente está jugando la Organización Mundial de la Salud, no solamente en salud mental, sino en medicina en general, ¿no? Pero entonces hizo un estudio que a mí me llamó mucho la atención. Comparó solamente 2 años de evolución de enfermos esquizofrénicos en países desarrollados y en países no desarrollados. En los países desarrollados se caracterizaban porque el 61% había tomado antipsicóticos y en los subdesarrollados solamente el 16% había tomado antipsicóticos. Los resultados fueron espectaculares en los países subdesarrollados que no habían tomado antipsicóticos. Había un porcentaje muchísimo más, que no me entretengo en consultar, que podéis leer en el libro porque es de mucho interés. Sí, termino. El otro tema que trata es una situación curiosa y repetida, y es algo que está sucediendo tanto entre quienes han dirigido los DSM-3, DSM-4 y DSM-5 y los exdirectores de prestigiosas revistas científicas médicas. Y es que cuando se jubilan explican la trampa enorme de la cual han sido cómplices. Explica cómo el que dirige el DSM-4, cómo se trata de tratar a la totalidad de la población, de tratar como patologías situaciones vitales absolutamente normales, y como él lo llama psiquiatría de la normalidad, Allen Frances, y la inquietante invención de enfermedades con el fin de vender la mayor cantidad posible de fármacos. Como ya me ha dicho Carlos que queda muy poco, quiero terminar con 2 cosas. Primero, para quienes piensen que quizás se exagera, utilizo las palabras de Jean Ramón Laporte, que nos trata a los médicos como cómplices de un crimen organizado a nivel mundial y nos llama asesinos a sueldo de esta gran industria, que se sirve no solamente del dinero, sino también de algo que hacían referencia a quienes me han precedido, de la sensación de poder que da colocarse una bata y colocarse detrás de una mesa y atribuirse la capacidad de decirle a una persona que tiene que tomar fármacos de por vida que después van a producirle efectos que van a ser muy graves y además irreversibles. Dice Piero Cipriano que la psiquiatría siempre ha buscado la sencillez, los atajos, la solución fácil, teniendo delante la complejidad de ese especial modo de estar en el mundo que llamamos locura y que ha producido una riqueza cultural y de conocimiento enorme, y de la que yo quiero resaltar una frase inquietante y abismal, pero también muy sugerente, de Antonin Artaud, que decía: me autodestruyo para comprobar que soy yo y no todos vosotros. Bueno, pasamos la palabra a...
muchas gracias a la librería, que no conocía y es que la conozco y espero que la conozca. Y como me han presentado, de acuerdo con el guión de lo que han dicho, que corresponde a la verdad, no debo corregir absolutamente nada, y yo no pertenezco al ámbito psiquiátrico. Yo doy clases de matemáticas, de historia de la ciencia y además soy editor. Entonces, es verdad que tengo amistad, mucha amistad con muchos del ramo analítico. Es verdad que yo he colaborado en la Asociación Española de Neuropsiquiatría codirigiendo una colección de historia con Fernando Colina. Y es verdad que he leído, sobre todo, digamos, a Freud, que me gusta más. Entonces, aunque he leído otros. Pero por lo demás yo no soy una persona que esté especialmente cualificada para decir absolutamente nada novedoso en este campo. Yo trabajo, por tanto, con colegas científicos. Los colegas científicos, hay unos buenos y otros que son malos, hay de todo tipo de personas. Por supuesto, siempre he sospechado y he tenido la certidumbre de que en el mundo de los fármacos hay bastante bellaquería, pero no sé cuantificarla ni soy yo quien tiene que decir absolutamente nada más. Sé que no solo es eso, por otra parte. Y eso de inicio, vamos, de inicio y de prefinal. Yo he editado el libro, los libros que he editado son de literatura y de ensayo. Lo único que puedo decir es que la palabra ensayo significa esfuerzo, significa tanteo, significa ejercicio, significa también una especie de examen interior. Y en francés, puesto que el autor de cabecera de cualquier ensayista es Montaigne, la palabra essai está relacionado con essaim, que significa enjambre, y por tanto está relacionado con el mundo de la literatura, con el mundo de las palabras, que es el mundo que yo también he intentado recoger en un pequeño proyecto editorial del que yo solo soy cabeza visible, pero que me ha ayudado muchas personas, están todas citadas en todas las ediciones. Y por cierto, pues bueno, pues el propio Montaigne, él decía que no enseñaba, sino que contaba, y que precisamente al perderse entre las palabras, al perderse entre comillas, sin un rigor formal, se hacía presente lo insubordinado, lo arriesgado, lo imprevisible, lo peligrosamente personal, que es aquello a lo cual Colina, en un libro que es magnífico, que se llama, que no lo he editado yo, que se llama El saber, no me necesitaba en absoluto, que se llama El saber delirante. Él hablaba de cierta racionalidad distinta, ajustada a otras personas, y, por ejemplo, decía que esas personas decían o preferían no abandonar sus síntomas, o hablaba de que esas presuntas personas diferentes, o bueno, diferentes son, pero no radicalmente diferentes, está atiborrado o se siente atiborrado por la verdad, y por tanto se debe prestar oído a la identificación del delirante, del llamado delirante, con el producto de su decir, que él siente que es muy verdadero. Citando ahora ya sobre la locura, una frase que él expone, dice: hay que aceptar la fuerza jerarquizadora del afecto, y dice que no todos los enfermos pueden ser iguales para cada uno de nosotros, cada cual tiene sus locos, como cada cual soporta una cantidad diaria diferente de ellos. Si no jerarquizamos, colaboramos en la ausencia de deseo, en su fracaso. Y dice finalmente:
no debemos neutralizarnos falsamente, hay que elegir también a sus locos, y aunque elegir represente en cierto modo matar, pero también lo hacemos con los amores y los amigos en la vida personal. Lo que estoy queriendo decir leyendo esa frase de Colina, que es un poco tan por un lado alambicada y por otro lado enormemente clara, que estaría enlazado con esa posición que he descrito bajo el emblema de Montaigne, de lo insubordinado, lo arriesgado, lo imprevisible, lo peligrosamente personal, aquello que por supuesto no quiere ser negado, como presenta Cipriano en su libro, en su experiencia personal, o como desarrolla también Colina por su experiencia en parte personal y en parte por su experiencia como discutidor con colegas o estudioso de filosofía, porque él ha estudiado mucha filosofía y ha estudiado también mucha historia de la psiquiatría, y sobre todo durante muchos años ha seguido ejerciendo y seguirá, pese a todo, ejerciendo sus habilidades en el campo psiquiátrico. Yo no tengo mucho que decir más en ese terreno. Lo único que puedo decir es que ese libro es uno de los libros que él ha publicado, 2 libros en esta colección, pero también juntos hemos hecho 3 libros de entrevistas que nuestro amigo ha citado al principio, pasado y presente, los tiempos en presente y reales e imaginarios. Y esos libros de conversaciones, hay un par de personas o 3 que son también médicos, personas médicas, pero los libros son de helenistas, son de historia, son entrevistas con helenistas, entrevistas con historiadores, con literatos o con antropólogos, algunas enormemente singulares, y que yo creo que, bueno, pues que sí que puede ser ese punto de vista plural mucho más cercano, mucho más útil a la hora de enfrentarse con cualquier idea reductora de la psique humana, por supuesto la conductista sin lugar a dudas, o cualquier manipulación por vía pseudo médica, como se ha denunciado ya aquí, aunque también recuerdo que la ciencia, yo que doy clase en la Facultad de Ciencias, puedo asegurar que conozco a mucha gente, también en la Facultad de Medicina, que conozco a mucha gente que es honrada, o sea, que hay gente que es nefasta y hay gente, por supuesto, que está corrompida en muchos campos, pero que la ciencia no es nada esencialmente malo, que yo esté defendiendo elementos de lo insubordinado, lo arriesgado, etcétera, porque me gusta la poesía, pero me gusta también el pensamiento racional y me gusta, yo creo, que distinguir bien los planos entre los abusos sin duda denunciables y sin duda repugnantes, de los que se ha hablado aquí, obviamente, y con toda la razón del mundo, pero también hay una racionalidad que conduce precisamente a rebelarse contra esas manipulaciones y esas falsificaciones. No tengo que decir más. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias por la invitación, naturalmente. Yo 5 minutos un poco para introducir un poco la discusión, porque el tema de la salud mental y la psiquiatría y sus contradicciones pues es infinito y da para mucho debate. Yo me quiero referir al libro de Cipriano, yo creo que es lo que me han pedido que presente el libro de Cipriano. Es un libro de un psiquiatra profesionalmente desgarrado, como hay otros muchos, que lo explica muy bien y que realmente lo hace en un país donde el desgarramiento a lo mejor es mucho más llamativo, porque en Italia tiene 2 partes de la psiquiatría, una del norte, que es donde Trieste, es la heredera de la antipsiquiatría y de Basaglia, entonces es una psiquiatría muy abierta, es el modelo para todos nosotros y todos nos gustaría trabajar en Trieste o ser triestinos, que dicen, o ser basaglianos.
él lo quiere ser, pero él resulta que trabaja en la otra Italia, y la otra Italia, pues la parte de psiquiatría probablemente esté aún peor que lo que estamos nosotros en general. Entonces es un psiquiatra que quiere salir del sistema, pero está atrapado en el sistema. Entonces él se subtitula como psiquiatra recalcitrante para subrayar que no ha conseguido nunca dejar la profesión ni escaparse del sistema. Entonces tiene dos o tres temas de contradicción, de pesar, de lucha, de dolor personal, que son siempre en referencia un poco pues, a lo habitual de la psiquiatría, que es la parte más, es una disciplina de poder, y entonces la parte más violenta, más coactiva con las personas. Y la encuentra, que es prácticamente el texto, siempre oscila entre la crítica al exceso de la medicación, entendida no solo como algo beneficioso, sino sobre todo por el lado represivo que puede tener la medicación, pero él tiene que poner medicación, entonces vive obligatoriamente en esas contradicciones y preso en esas dificultades. Y luego otra cuestión que implica tener mucha violencia cotidiana dentro de la psiquiatría, que es el que se ate a las personas con lo que él llama correas, que se llama así, se sigue llamando también aquí, no tiene otro nombre, que es la sujeción mecánica de los pacientes, a los cuales él se resiste y confiesa que solo lo ha hecho 6 veces y procura evitarlo, lo confiesa como un pecado. Ha pecado 6 veces en su vida, y entonces a él le gustaría pues, poder ejercer una psiquiatría que no tuviera que basarse en las contenciones, pero que quiera ser no, él está de guardia y se encuentra con personas que ya están contenidas y tiene que ver cómo se las arregla para ver cómo las puede soltar sin que pase nada. Entonces realmente ese sería el secreto de su trabajo. Os decía que es un libro muy desgarrado, es un libro muy crítico con los excesos de la psiquiatría, es un libro muy útil para cualquiera de nosotros porque actualiza y reformula muchas de las contradicciones diarias en las que nos estamos inmersos, nos recuerda en qué sistema estamos y realmente cómo hay un paradigma biológico, biomédico tremenda dentro de la psiquiatría, y al mismo tiempo pues nos recuerda, que es otro aspecto más, si queréis, Foucaultiano, pues decía que la psiquiatría nació de una liberación de Pinel, que es el padre nuestro de la psiquiatría, que liberó a los locos del manicomio, les cortó las cadenas, pero desencadenó a una psiquiatría moral y a un discurso nuevo. Bueno, pues probablemente aquí habla menos del discurso, y entonces la psiquiatría está presa de ser una disciplina de poder, de contención y violenta. La violencia de la psiquiatría no es tanta esa violencia descriptiva, sino una violencia muy sutil que existe en la práctica diaria y en la clínica. Es la violencia del consejo, es la violencia del diagnóstico, es la violencia de lo que se dice a los pacientes y cómo se les educa y cómo se educa a las familias. Esa violencia más detallada, bueno, no es el tema del libro, ni eso puede suponer una crítica, sino todo lo contrario, sino que esto sería como un complemento a aquello que no está puesto en el libro, pero que muchas veces esas relaciones de poder se establecen no tanto por la contención y los aspectos más llamativos físicos o de atontar a una persona a base de medicamentos, sino que muchas veces son más ideológicos, enfocándolos más hacia unas enfermedades que son inexistentes y que sencillamente son convenciones y manera de llamar a sufrimientos humanos, pero que se convierten en diagnósticos. Nos vemos en la obligación de que cuando uno queremos conocer a una persona, más si es una persona complicada, pues uno clasifica inmediatamente, no tenemos otra manera de conocer ni a las personas ni a los hechos. El problema de la medicina es que la psiquiatría, al meterse en la medicina, realmente cuando se quiere liberar a la psiquiatría, él dice que hay que sacarla inmediatamente del campo médico, y eso pues, prácticamente es una utopía. El problema está que esas clasificaciones se convierten en diagnósticos. Entonces cuando se convierte en diagnóstico ya es una etiqueta acerca de una supuesta enfermedad que se entiende que es similar a una neoplasia o que te encuentren una metástasis, y entonces parece como que hay que encontrar la esquizofrenia de las personas, pues de la misma manera que tenemos que encontrar dónde está una piedra si una persona tiene un pólipo. Entonces, como esos son dos ejemplos completamente heterogéneos, pero con un modelo común, pues entonces vienen todas las contradicciones de la profesión. El problema nuestro es que hay que medicar y no medicar. Hay que atender a una persona que no quiere curarse porque los enfermos quieren estar locos y los locos les gusta estar locos, prefieren muchas veces estar locos. Y al mismo tiempo, si lo basas en medicamentos, se podría extender a cualquier actitud, pues es como imaginarnos que una persona tiene colesterol alto y sin saber por qué,
Unos mejoran con una dieta pobre en grasas y otros, en cambio, mejoran con una dieta muy rica en guisos y en guisotes y en grasas. ¿Y por qué? Pues no lo sabemos. Y no se sabe, pero es así. Uno se encuentra con personas que reaccionan de una manera y con lo mismo a otros pues reaccionan en sentido contrario. Bueno, esto sería un poco la tentación o el anzuelo para abrir un poco el debate con todos estos temas que ahora enfocan desde la literatura hasta el capitalismo, hasta la salud mental, y poder un poco, pues hombre, recomendar este libro que me parece excelente. Sobre todo es muy bueno para los propios profesionales porque realmente nos indica, nos da el ejemplo del testimonio de una persona en permanente lucha que no se cansa de seguir luchando. Es decir, que si una persona está atada o tiene necesidad de medicación, pues tiene que ir allí a tratar de aliviarle no solo de sus enfermedades, sino de las enfermedades crecidas y recreadas por el propio sistema que todavía lo ha puesto peor, ¿no? Es un poco el sistema. La gente un poco hemos estado en hospitales psiquiátricos, pues ahí hay un exdirector de un hospital psiquiátrico también por ahí sentado, callado y escondido. Pues somos gente que podemos criticar y ser muy criticados a la vez. Bueno, damos paso a las preguntas, intervenciones, reflexiones que queráis hacer. ¿Es tu nombre, por favor? David. Me habéis hablado bastante del etiquetado con respecto al diagnóstico y voy a dar mi opinión personal, pero también a ver qué es lo que os parece. Yo tengo la impresión de que a la hora de hablar de cualquier cosa hace falta ponerle un nombre. Otra cosa es utilizarlo en terapia y que la persona se quede con la etiqueta de soy un depresivo, soy un esquizofrénico o lo que sea, pero entiendo que si uno pretende crear conocimiento hacen falta palabras para hablar de ese algo. Y por ejemplo, ahora mismo que ocurrió hace nada otro asesinato de un machista que en algunos casos ha sido diagnosticado el síndrome de Otelo, como el odio dentro de la pareja de una persona hacia la otra, que yo no lo consideraría como un trastorno mental, pero podemos ver como muchos diagnósticos mentales como que se mezclan con diagnósticos culturales. ¿Qué creéis que se puede hacer a la hora de darle palabras a la hora de hablar la mente? Porque necesitamos palabras. Aunque sean unas técnicas para los técnicos y unas más normales para los pacientes. Bueno, por las opciones a lo mejor yo creo que el secreto de la clínica psiquiátrica o de la clínica en general, el arte, si se quiere, es saber cómo puedes estar, como hablando, pero estar callado y sin hacer diagnóstico. Lo dice Boyer Cipriano, porque lo decía Basaglia, que el diagnóstico es una cosa que si hay que hacerla porque estás en un sistema donde estás al ordenador y el ordenador te obliga a poner un diagnóstico, hay muchas maneras de brillarlo, pero bueno, ya son más tramposas y a lo mejor exige más conocimiento profesional. Pues una cosa que hay que hacer inmediatamente es ponerlo entre paréntesis. Ponerlo entre paréntesis en el sentido de ver cómo sigues hablando con la persona, en el lenguaje coloquial, sin necesidad de hacer ningún tipo de diagnóstico. Es decir, hay que aprender a estar callado y hay que aprender a hablar en el lenguaje humano, no técnico. Es decir, la persona no tiene porque hay que preguntarle de la misma manera que preguntas a los amigos. Yo no me cuestiono, acabo de conocer a este señor, no me cuestiono qué le pasa en el cerebro cuando habla conmigo. Aquí me tienes sin cuidado, trataré de ver a ver cómo le caigo, si me interesa que me caiga bien o no, porque le puedo sacar algo sencillamente por amistad. Pero no me hago un planteamiento acerca de cómo son sus neurotransmisores. En cambio, si veo a un deprimido, ¿por qué le tengo que hacer esa cuestión? Vale, hay que preguntarle qué le ha pasado, que cuáles son sus sentimientos, que por qué reacciona como reacciona, y para eso se utilizan en diferentes ámbitos. Sí. A un técnico le vas a decir, oye, me parece que esto es lo que le pasa a este paciente, voy a ahorrar mucho tiempo diciéndote, creo que ha sufrido una lesión que le ha producido tal, o ha tenido una vida muy dura, parece que tiene un estrés postraumático, te ahorro mucho bla bla a la hora de contarte un poco de qué va. Y otra cosa es la persona, que es, mira, este es Juan, que realmente lo que le ha pasado es tal, te lo puedo explicar todo, le pasó esto con su madre, con su padre, o con... Sí. Nosotros a la gente que empieza a formarse, que está decidiendo dormir, pues siempre decimos lo mismo. Aprende a hacer un diagnóstico, el diagnóstico se aprende en 4 días, porque tienes donde elegir, porque los nuevos manuales, antes cuando yo empecé había 10 enfermedades y ahora hay 300 y pico, han crecido, entonces da igual, tú coges unas pocas, pones ahí, pero lo que decimos a la vez es que si tú ya sabes lo que tiene el paciente, ahora olvídate de eso y mira a ver lo que le pasa.
Esa es la diferencia entre un modelo y otro modelo. No, muy brevemente. El libro también habla de un elemento, un componente que parece entrar en la ecuación permanente del diagnóstico, que es la miseria, la pobreza. Efectivamente también se nota, por ejemplo, en el ámbito práctico de la clínica, ese carácter de la pobreza en el diagnóstico. Existe como tal, digamos, pobres locos frente a los ricos que ya no son locos, sino que tienen otro tipo de carácter diferente de su tratamiento, digamos. Yo esa diferencia diagnóstica no la he notado. Creo que los ricos se les diagnostica y se les oprime desde el punto de vista psiquiátrico exactamente igual. Otra cosa es los recursos que pueden favorecer a una persona con más medios económicos. Y muchas veces, si el servicio de psiquiatría funciona bien, no encuentran mejores recursos que los servicios. Y eso se encuentra cualquiera con tener una cantidad de la seguridad social. De todas formas, hay una cosa que habría que tener en cuenta, y es que eso también lo viví yo cuando estaba en el Parlamento, cuando el PSOE Ángeles Amador en concreto hizo el primer catálogo de prestaciones del sistema sanitario, todavía sin excluir ninguna. Sabéis que ahora hay prestaciones básicas y prestaciones complementarias. En ese mismo momento en el que se pretendió hacer una relación de todas las prestaciones, desapareció la psicoterapia. Digo porque Piero Cipriano también lo dice. Cuando habla de Basaglia, habla de alguna manera lo que Mario dice, que se encontraba en los manicomios y en la psiquiatría pública institucionalizada a los pobres que no tenían la posibilidad de pagarse una consulta, una psicoterapia, ¿no? Eso es un tema que a mí me parece que es importante. Claro, yo hablo desde mi perspectiva de salud pública, ¿no? A mí me parece que hay un elemento que es gravísimo, que no tiene tanto que ver con la filosofía con la que se aborda la enfermedad mental a priori, pero que está produciendo en la práctica un cambio de modelo, y es la privatización, o sea, los procesos de privatización que están dando al traste con los centros de salud mental. Está desapareciendo lo poco que había de trabajo social, de reinserción laboral y comunitaria. Lo digo porque yo lo he vivido en los hospitales de gestión privada que tenemos en Madrid, en los 11. Se ha trasladado, se han liquidado incluso no solamente psicólogos, sino psiquiatras infantiles también, para dejarlo al psiquiatra puro y duro en una consulta de un hospital, como al lado del urólogo o al lado del digestivo, uno más, es el psiquiatra, provisto de un cuadernito para hacer recetas, ¿no? Que, en fin, digo porque una cosa son los enfoques a la enfermedad mental y el trabajo que muchas personas, estoy segura, en la sanidad pública están intentando hacer, pero hay un cambio de modelo por el cual cada vez están pudiendo menos hacer otro enfoque que no sea el estrictamente farmacológico. Yo quería... Marta, me llamo Marta. Y quería decir dos cositas rápidas, creo, intento. Una sobre lo que ha dicho el compañero de que a veces la etiqueta o el diagnóstico es una forma de poner palabras, ¿no? Y de nombrar algo que existe. En mi experiencia personal, a mí mi diagnóstico, más que poner palabras y aclararme, aunque a lo mejor al principio cuando estás muy confundida, puedes decir, quiero saber qué es esto, pero más que poner palabras y aclararme, invisibilizaba lo que me pasaba. Porque era una etiqueta que ya se pasaban de unos a otros, desde mi familia a mis profesionales, amistad, que no hablaba tanto de mi realidad, sino pues tú cumples 3 criterios de 5 que dice el DSM, tienes esta etiqueta, y que realmente no estaba contando qué me estaba pasando ni qué estaba sintiendo, que a veces incluso cuando tu vida o tu discurrir iba por algún camino que no era el que marcaba tu diagnóstico, como que se chocaban, en plan, por ejemplo, yo un síntoma de mi diagnóstico es que no tengo relaciones afectivas estables, ni en principio ni amorosas, ni de amigos, ni tal.
porque que yo idealizo a la gente, luego tal, es un síntoma de mi diagnóstico. Y no, o sea, y mi realidad de vida no va por ahí. Yo sí tengo relaciones afectivas estables, tanto de amigos como de pareja. Entonces, que para mí la etiqueta más invisibilizó mi realidad cotidiana, que fue una ayuda de cara a nombrarlo. Ya esto existe y eso por un lado. Y luego también quería decir que he hecho en falta a lo mejor que en este tipo de jornadas no he leído aún el libro, ¿no? Pero que a lo mejor hubiera alguien en la mesa que además de ser profesional o editor o profesional tanto de salud mental como de otros ámbitos de la salud, fuera una persona, un loco, ¿no? O una loca, como soy yo, que realmente hubiéramos vivido ese proceso de hemos estado ingresados en psiquiátricos, no voy a ir ahora, estoy hablando ahora, sí, y agradezco que se dé el espacio. Y de hecho en las jornadas es verdad que en las el sábado, por ejemplo, la mesa redonda de por la tarde, sí que el colectivo del que yo formo parte, que es Flipas Dan, tiene un espacio ahí en la mesa para hablar desde la primera persona, ¿no? Pero a lo mejor, como que yo siento que no es una cosa que ya, bueno, les dedicamos una mesa para que hablen ellos, sino que tendría que ser transversal en general, cuando se hable de estos temas, tendría que haber en la mesa al menos una persona que nos dé su perspectiva desde la vivencia y la experiencia en primera persona, ¿no? Que yo he estado sobremedicada, yo he estado atada, como comentaba el compañero, todas esas cosas, pues que a lo mejor se nos diera un espacio, no solo el concreto para ellos, de una mesa para vosotros, sino que en general estuviéramos opinando en igualdad de condiciones con los profesionales sobre procesos que nos afectan. Y de ahí mi sugerencia para futuros. Es lo que estás haciendo. Sí, claro, pero sí, o sea, pero que quiero decir, como que a lo mejor desde el público también supone un esfuerzo superior, no todo el mundo a lo mejor se siente con la fuerza de desde el público participar. Yo misma a lo mejor si no hubiera sido por este año y medio de estar en mi colectivo haciendo activismo en este tema, a lo mejor hace 3 años no lo hubiera venido porque me hubiera interesado el tema, pero no hubiera sentido que desde aquí pudiera participar y que es verdad que será que abrirlo al público es interesante y también lo agradezco, pero como que lo facilita si hay una persona que ya se le da su espacio, su prepárate lo que quieras decir, etcétera, etcétera. ¿Cómo se llama el colectivo en el que participas? Flipas Dan. Flipas. Sí, estaremos en la mesa de Nosaltres el sábado por la tarde. Nosaltres, sí, luego leemos un poquito también el calendario, el programa de las 2 jornadas. Eugenio. Me quería preguntar a Fernando Colina una primera pregunta dentro de lo que son los capítulos de su libro sobre la locura. Bueno, agradecerle también que utilice un título tan claro y emplea además el término locura, ¿no? Que a veces desde lo profano uno tiene la impresión de que no deja de estigmatizarse porque se emplea cada vez menos, justamente porque queda, digamos, censurado por otro tipo de terminología, ¿no? Y en ese sentido me gustaría preguntarle si nos puede dar una primera explicación acerca del capítulo suyo en el que habla del derecho de los locos a estar locos. Todas las alternativas presentes y si quieres más de vanguardia de la psiquiatría, las que se abren nuevas, pues yo creo que pasan por 2 sistemas. Uno, el que acaba de decir antes, que es que no, la representación de los enfermos la tienen que tener los propios enfermos. Y hasta ahora han estado tutelados porque todas las asociaciones que ha habido son asociaciones de familiares. Pero las asociaciones familiares pues están muy comprometidas por la situación en la que se encuentran y no pueden ser objetivos por muy distintos motivos de las circunstancias que rodean a los enfermos. Y entonces eso pues crea una dificultad porque no entendemos que un enfermo diabético sea representado por sus padres. Mientras que en cambio un psicótico pues parece que su representación la tiene que llevar una tutela familiar, lo cual realmente no ayuda a que las personas se emancipen realmente y que sean realmente autónomas y que se autogestionen, todas estas palabras que soltamos tan bonitas, pero no ayudan. Entonces yo creo que estas asociaciones, a las cuales desde nuestro punto de vista hay que estar apoyando continuamente desde las administraciones, desde los propios servicios de psiquiatría,
son las que pueden abrir una cuña que se pare y que abre un campo nuevo y que aporte una crítica que realmente es la crítica del que, digamos, el que usa los servicios y no el que los presta, ¿no? Entonces eso es muy distinto. Peor me lo pone si los familiares, además de reunirse en asociaciones, pues como ha pasado, y aquí mismo lo cita, pues son inmediatamente colonizados por los laboratorios y por la industria farmacéutica. Y también se crea un problema cuando ellos mismos gestionan servicios. Cuando ellos gestionan servicios, pues no es la mejor idea que el gestor de servicios sea precisamente una asociación de familiares, porque todas las contradicciones se multiplican mucho. Eso por una parte. Y luego por la otra, el hecho de esto de estar enfermos, pues realmente allí en un equipo de Valladolid un poco puntero en estos extremos, pues solo tiene un objetivo, que no es el de la curación, sino que el de las personas que están presas en el servicio de psiquiatría se escapen de la psiquiatría. Y esta es la función de los médicos que están ahí y lo tienen planteado como objetivo principal. Ese es el objetivo principal, no curar, sino conseguir que esa persona se escape de la psiquiatría. Luego ya empiezan los objetivos menores, nunca consigues el ideal, entonces lo consigues con muy pocas personas. Pues el otro es que uno viva en su propia casa. El otro, si no puede vivir en su propia casa, que viva en un piso tutelado y con un poco de ayuda. Y el otro ya, el último, es que vaya a una residencia pequeña, que no sea un manicomiazo y que allí, pues bueno, pues que tenga más apoyos y más recursos superiores, porque su autonomía pues es menor. Pero sin perder nunca de vista que el objetivo es que este señor se olvide de la psiquiatría para siempre y que nosotros le ayudemos a ver cómo puede salir del sistema, de las medicaciones, de los diagnósticos y de nuestro presente. Tu nombre, por favor. Me llamo Moira. Yo primero simplemente un comentario como familiar. Mis cuñados, los dos tienen enfermedades mentales crónicas, tienen carrera de enfermo mental, digamos, ¿no? Y mi experiencia es palpable de esto que se planteaba, de la diferencia entre la chica que ha sido medicada desde el principio cuando en realidad aparentemente no tenía ningún trastorno, sino que era una crisis adolescente y ya, y fue la que se le hizo la carrera de enferma mental, medicándola a lo bestia, y es la que es una loca de libro, o sea, que habla por la calle, que ve todo el tiempo, está alienada por la cantidad de medicación y por que su mundo está totalmente como en absoluta soledad, o sea, es una persona muy con una vida como muy atada por todo el tema de la medicación. En cambio, el chico se liberó él solo del sistema psiquiátrico, es decir, metió la patita y en cuanto pudo se salió, y es enormemente feliz, es un hombre enormemente feliz. Entonces, realmente se comprueba aquí en España como un caso donde de los dos, entre comillas, locos, el que ha sido tratado psiquiátricamente está fatal y es muy infeliz, y el que se ha negado a someterse a los tratamientos es enormemente feliz. Eso primero. Y luego, yo soy psicoterapeuta, no soy psiquiatra, y tengo alguna paciente que vino ya a terapia con una carrera de enferma mental, yo llamo carrera de enferma mental a esto, a que se la ha psiquiatrizado cuando tuvo la primera situación que al entorno le resultó amenazante, y entonces se la colocó como, esto es peligroso, y se la medicalizó. Entonces es una persona que ya está muy atrapada, lleva décadas con esta carrera, digamos, es muy difícil salir. Y paradójicamente, en este caso y en algún otro caso que me ha tocado, donde ya había una situación, en este caso es una persona que tiene una minusvalía reconocida y demás. En el otro no, es una persona absolutamente feliz y con una vida plena y demás, pero también está medicada. En los dos casos sí me encontré una cosa paradójica de esto de la etiqueta, en el sentido que un buen uso de la etiqueta, pero no como un diagnóstico, sino como reconocimiento de que son especiales y de que lo que les pasa no es lo que le pasa
al resto de las personas, pero que eso no necesariamente es malo, sí que les trae un sufrimiento, porque las dos personas, como hay situaciones de su locura que las hace sufrir, ¿vale? No los efectos secundarios, sino su propia locura. Que el hecho de poder nombrarlo y reconocerles y hablar con ellas de esto, les da como una tranquilidad, como si el darles como una dignidad como locos les salva de la etiqueta moral. Porque la sociedad, cuando no les reconoce o cuando ellas no se sienten dignas y totalmente completas siendo como son, sí que aparecen en estas dos personas por parte del entorno una etiqueta de que cuando no hacen lo que hacen los demás es porque o son vagas o son malas personas. Y entonces, paradójicamente, el reconocerles esa dignidad de no, tú eres distinta y que se puedan reconocer como distintas, como locas de alguna manera, como que es algo que les da un lugar muy digno, lo encuentro. Entonces, no es la etiqueta como estigma o como cárcel, sino como, yo lo relaciono mucho con esto, no sé el capítulo de qué va, pero del derecho a estar loco, como diciendo, no, lo que a mí me pasa es otra cosa y tengo mucho valor por estar en este mundo de gente que no le pasa lo que a mí, y entendiéndome y llevando una vida lo más feliz que puedo, ¿no? Como me interesaba este punto, si había reflexionado un poquito alguna vez de esta paradoja de la etiqueta, digamos, no usada como diagnóstico cerrado, sino como reconocimiento de que hay algo diferente y que eso diferente es un lugar que da dignidad y que a veces preserva y protege de otras etiquetas que pueden hacer que se les maltrate. ¿Me explico? Porque a estas dos personas sí que se les puede maltratar si no se les reconoce que tienen un problema. Bueno, tú tenías la palabra. Sí. Bueno, yo no quería quedar como el malo de la película antes. Explicándole un poco más, personalmente yo creo que la gente loca no existe, igual que la gente enferma no existe. Así que yo qué sé, me atrevería a desafiar a alguien de la sala que se atreva a levantarse si nunca se ha deprimido, si nunca se ha intoxicado con ninguna sustancia, incluido el alcohol, si nunca ha tenido un ataque de pánico, si nunca ha vivido un duelo. Entonces, pues todos tenemos nuestros problemas, fortalezas y debilidades variables a lo largo de la vida y hay gente más vulnerable en unos puntos o en unas cosas que otras. Pues a mí personalmente la palabra loco o enfermo no me gusta mucho. Sí entiendo que el etiquetado puede invisibilizar a la gente, como has dicho, y que se lo pasen como una solución fácil de este es un tal, no me voy a pensar demasiado el diagnóstico por pereza, porque ya le viene hecho y dice tiene que ser esto, cuando es una realidad mucho más compleja y desgraciadamente los diagnósticos, sobre todo los psiquiátricos y psicológicos, son muy carentes y al contrario que a veces algunos médicos que han identificado una patología, los psicológicos y psiquiátricos pues tienen que ver con un síndrome que alguien ha dicho me parece que esto todo tiene que ver y lo he visto muchas veces junto, pero muy pocas veces hay casos puros que es exactamente así. Yo creo que es un poco difícil a veces en psicología y psiquiatría entenderse, yo soy psicólogo, me he encontrado muchas veces con compañeros en los que me parecía que hablaban un idioma diferente porque venía de una escuela diferente y no podíamos hablar de una misma persona porque no utilizábamos las mismas palabras. Y me parece que si uno quiere hacer conocimiento, ciencia, tiene que ser capaz de entenderse con alguien aunque sea de otra disciplina. Creo que un cardiólogo debe ser capaz de hablar a un neurólogo y que tengan palabras en común y no parezca que uno trabaja en ebanistería y el otro le está hablando del sol, porque entonces si tienen un problema que engloba las dos cosas, pues no es un problema. No sé si quedé aquí como promocionando el etiquetado, pero yo creo que no es bueno el etiquetado. Es bueno entre profesionales entenderse, si es que puedo exponerle palabras y intentar no simplificar, que a veces pasa con algunas cosas.
Sí, el propio Piero Cipriano tiene una frase preciosa que yo había reseñado. Decía que el diagnóstico es al sufrimiento lo que la burocracia es a la sociedad, ¿no? Me ha parecido una frase hermosa, ¿no? Claro, el problema, y yo aprovecho porque, claro, cuando hay poco tiempo, pues necesariamente haces énfasis en algo y puede parecer que estás distorsionando la verdad, o la realidad, que la verdad es una cosa. Efectivamente hay mucha buena gente, entre los psiquiatras, entre los psicólogos, mucha buena gente, gente honesta, gente que no está corrompida. El problema que ya lo hemos tratado, es que estamos en una sociedad con una ideología determinada que domina y con unas estructuras de poder que dominan y hasta qué punto. Entonces, al igual que en sanidad, para poder privatizar la sanidad, ha habido que delimitar el objeto a vender. Me explico. No se podía privatizar la sanidad si tú no identificabas el coste de cada proceso, de una intervención quirúrgica. Ya había algo que estaba bien delimitado y que tú podías vender. La perversión que yo aprecio y que desde luego este hombre la corrobora, Yo estaría contigo en eso. es que ese diagnóstico que cada vez tiene más patologías, cada vez en lo nuevo aparecen más patologías, es la condición necesaria para que se establezca un proceso que al final, publicaciones científicas, gente cómplice de determinados procesos, acaba con una determinada molécula. Y Piero Cipriano habla de que al final tantos diagnósticos, cada vez hay más, cada DSM aparecen más, y cada vez se van, al final, tú los puedes clasificar en 4. Los que se curan con estabilizadores del ánimo, los que se curan con antidepresivos, los que se curan con antipsicóticos y los que se curan con ansiolíticos. Para acabar diciendo él, no yo, que yo no me considero autorizada, que en las patologías graves los enfermos toman los 4 y que al final se está caminando hacia atrás, hacia la psicosis única del siglo XIX, porque al final todo se trata prácticamente con los mismos medicamentos. Entonces, claro, ese es el tema, que yo no creo que sea una cuestión de escuela, de abordaje del sufrimiento, de la enfermedad mental, o ya vemos cómo lo llamemos, el tema del diagnóstico y del etiquetado, sino que hay toda una cantidad de dinero enorme detrás, que se basa y que permite que fluya en la medida en que haya un diagnóstico detrás del cual va una determinada pastillita, digo, y claro, eso afortunadamente hay la esperanza de que hay muchísima gente que está luchando, como él explicaba, porque la gente se salga, porque de una cosa absolutamente perversa, por lo cual, como decía la compañera, al final los efectos colaterales de los fármacos tomados durante tanto tiempo se atribuyen a la enfermedad. Es decir, es una locura, esto sí que es una locura de las peores. Sí, anuncios de dinero en televisión, no pides el ojo a tu médico. Vino. Yo estaba antes. Estabas tú antes, no sé. No, tú. Bueno, rápidamente. El proceso no es un proceso estático, es un proceso exponencial. En mi opinión hay una aceleración. ¿Por qué? El perro, vamos, de la cola. La industria produce medicamentos, la psiquiatría necesita aislar el germen de la locura. Pues, ¿por qué? Porque con bata blanca y médico no tengo tantos problemas de comunitarización o problemas sociales o problemas políticos, etcétera, pues medicamento, diagnóstico y para casa. Entonces, eso lo que me parece sigue produciendo es una espiral, pero en aceleración. Tanto es verdad que los límites de la locura son límites absolutamente desbordados. Quiero decir que ya
los niños, las personas con un pequeño trastorno, los 400 que va identificando el DSM-5, ya, pues es una codificación de unos estados que no son para el sistema, pero no para el sistema médico, farmacéutico, para el sistema político, para el sistema capitalista, normales. Entonces, la psiquiatría lo que hace es, hablo de la psiquiatría institucional y lógicamente con todas las distinciones de la psiquiatría comprometida, crítica, etc., lo que hace es contribuir a marcar estos límites entre la normalidad y la no normalidad, que es lo que hacen las otras instituciones totales, como la cárcel, como el hospital, etcétera, etcétera, etcétera. Pues esa demarcación, pues evidentemente nos hace cada vez más frágiles en el sentido de atacables. ¿Por qué? Porque la lógica es la lógica del control, mejor, de la vigilancia, para ser Foucaultianos. Entonces tenemos que tener controlada esta población, que se llama biopolítica, no es la primera vez que lo oís hablar, ¿a través de qué? Bueno, pues la farmacología, la tecnología y otras, y no lo estoy hablando desde un punto de vista pasatista, ¿no?, o conservacionista, etc., son las herramientas que tiene este sistema para mantener este tipo teórico. Entonces probablemente no se sale del problema psiquiátrico, de la psiquiatrización de la sociedad, si no se toman en consideración las demás categorías, que son aquellas que contribuyen a la construcción del orden psiquiátrico, del orden penitenciario, etcétera, etcétera, que es el sistema capitalista. Buena pregunta, ¿cómo se sale del sistema capitalista? Intentamos plantearlo, hacerlo desde las izquierdas, desde los movimientos, evidentemente, la solución no está ni en la psicoterapia o el psicoanálisis institucionalizados y que cuestan 70-80 euros por hora para irte ni en la farmacologización de la sociedad, probablemente en un planteamiento comunitario, como aquello de la evolución delirante, que, por ejemplo, ¿no?, otras realidades, flipas, etcétera, que deberían, pero, intentar reticularse, extenderse, ampliarse, o sea, crear un movimiento a partir de ¿qué? Pues de una toma de conciencia individual, personal, lo cual supone un conocimiento, supone un esfuerzo, y es mucho más fácil apretar un botón o meterse en Facebook y votar algo y decir, pues yo participo, o tomarse una pastilla, pues y dormirse, esta noche he dormido, mañana ya veremos. Claro, el diluvio informacional, la precariedad absoluta, la crisis, la paranoia en la que vivimos, nos hace a todos sospechosos locos, a punto de volvernos y de ser curados, medicalizados. Esto es la progresión. Entonces, claro, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna posibilidad de salida del sistema, de esta farmacologización exponencial, o estamos ya más allá del límite? Una opinión de todo personal. A nosotros siempre nos parece que en este momento, en el momento presente de cada presente, se está produciendo un cambio en los dispositivos de salud mental y en la mentalidad de la gente y de los propios profesionales, pero bueno, nunca acaba de suceder ese cambio. La situación siempre es muy complicada, o sea, la formación está en manos de los laboratorios y de los catedráticos, portavoces y líderes de opinión de la propia industria. Entonces es muy difícil cambiar y revertir todo eso, ¿no? Surgen movimientos como surgen la revolución delirante, surgen movimientos de los propios usuarios, bueno, pues son exponentes. Solidaria también en Madrid. Sí, Solidaria. Exponentes de que, bueno, que hay que tratar un poco de modificar un poco las cosas. La situación es siempre mucho más compleja de lo que parece, porque efectivamente te tropiezas con una realidad en la cual un diagnóstico para unos pacientes es un apoyo y una ayuda y un resguardo y una persona que dice cuánto he mejorado desde que sé lo que tengo. Y para otras personas el cambio se convierte en una auténtica persecución cuando la pones en el nuestro. Y a partir de entonces su vida cambia completamente, pero a peor. ¿Por qué? Pues porque
El médico de cualquier persona, desde que da un informe, lo primero que te aparece no es si tiene tuberculosis o no tiene tuberculosis, sino que ponen esquizofrenia. Y así empiezan todos los informes de salida. O trastorno bipolar o un antecedente. Y a partir de ahí el que está leyendo ya entra en un prejuicio. Y eso es muy difícil de cambiar. En el fondo la psiquiatría siempre es un instrumento de poder desde que nació. Entonces está al servicio del poder en cada momento. Ahora es el momento del capitalismo, pues al servicio del capitalismo, pero también ya estaba en la Unión Soviética al servicio del poder y de todos los incidentes eran diagnosticados de esquizofrenia siempre. Entonces está al servicio del poder y se ha pasado, ¿no? En este momento nos toca este, ¿no? Muchas veces ha tocado otro, ¿no? Eso hay que tenerlo también en cuenta, ¿no? Es la propia disciplina en la que está, es una disciplina. O sea, el único sitio, la única especialidad médica, si es que esto es una especialidad médica, en la cual va un juez a ver qué es lo que hace, es la nuestra. O sea, tú ingresas a una persona de un modo involuntario, el juez tiene que aparecer en 48 horas, pero el juez no va a ver si el paciente está loco, sino el juez va a decir, oiga, yo vengo aquí a defenderle de la potencial violencia que puede ejercer el médico contra usted, que le ha secuestrado y le tiene aquí metido en una unidad. Entonces yo en nombre del Estado vengo aquí a protegerle de nosotros. No a nosotros a darnos la razón de que ese señor está allí bien metido. Entonces eso solo existe aquí, ¿no? Cuando un señor que anda por ahí y yo empezamos a hacer psiquiatría, nosotros no dependíamos del Ministerio de Sanidad, dependíamos del Ministerio de la Gobernación, del Ministerio del Interior. Los toros como espectáculo y la psiquiatría como especialidad. A lo mejor estaba mucho mejor repartido. Bueno, tenemos 5 intervenciones. Si tenemos un minuto breve. ¿Tu nombre cuál es? María José. María José. Ya al hilo de lo que has comentado, de los títulos que le ponen cada año, cada no sé cuántos años a las celebraciones del Día Mundial de la Salud Mental, me gustaría saber tu opinión con respecto a la cantidad de niños que son diagnosticados de trastornos de déficit de atención, de hiperactividad, diagnosticados y tratados, y las consecuencias. Bueno, la psiquiatría infantil es una psiquiatría que yo no domino porque es un mundo distinto y realmente ahora se van a separar en dos especialidades diferentes. Yo siempre he visto adultos. Entonces el mundo de la infancia desde el punto de vista de la salud mental pues es muy distinto y hay que tener una fuerza. Si me preguntas de oigas, pues hombre, yo todos los días convivo con gente que trabaja en psiquiatría infantil y entonces es un problema que ha desbordado y que está desbordando. Y entonces no, es muy difícil también de revertir. Es decir, porque las personas de los psiquiatras que son más críticos, que son un poco más afines, aquí da gusto venir porque más o menos entiendes que hay una complicidad con lo que estás diciendo, pero no es así normalmente en la vida cotidiana las 24 horas del día, sino que nosotros estamos en grupos minoritarios donde tienes que tener mucho cuidado con las palabras. Porque no molestar excesivamente, porque no puedes estar continuamente crítico y más en un sitio donde a lo mejor hay gente a la que estás tratando, ¿no? Pues es que me dice muy mucho con lo que dices, pero bueno, aquí no suponemos que se puede estar un poco más con más énfasis. Lo que dicen los psiquiatras infantiles críticos, pues dicen que es un auténtico escándalo. O sea, es que se han anfetaminado toda la infancia. O sea, nosotros cuando estudiamos decíamos, no tomes anfetamina. Pues porque crean un hábito y porque realmente crean una situación pues muy distorsionada en la vida psíquica de cada uno. Porque hay unas psiquiatras, pero no es una anfetamina, es una droga. Y entonces de repente todos los niños están tomando anfetaminas porque se mueven. Pero claro, hay una complicidad muy grande. Primero, están todos los maestros de escuela deseando que tomen anfetamina porque son los primeros que creen realmente la enfermedad. Entonces, si tú no diagnosticas la enfermedad, tienes un conflicto cuando te coordinas con los maestros, porque realmente el maestro es el que tiene que lidiar con el chico. No, tú estás en una mesa y haces un diagnóstico y muy bien, sino que es el que tiene que lidiar todos los días. Y sorprendentemente la anfetamina para en vez de acelerar, que es el efecto paradójico. Al mejorar la atención, pues resulta que el niño coge para, cuando realmente si la tomamos nosotros nos pone como un bote, ¿no? Entonces ese efecto paradójico pues realmente existe, pero claro, es la salida cómoda para todos. Es la salida cómoda para el maestro, es la salida cómoda para la familia
porque no quiere hablar de los problemas que crean esa actividad, esa hiperactividad y esa hiperemotividad, sino que bueno, todos nos gusta no sacar nuestros problemas a relucir, y si a un niño le tenemos malo, yo no tengo niños, si a un niño le tenemos malo, pues preferimos decir que tiene una enfermedad a decir, es que estoy yo todo el día discutiendo a lo mejor de lo que acabo de discutir, o soy muy tirano con el niño, o al revés, soy excesivamente tolerante. Entonces la familia también colabora en que haga ese diagnóstico. Entonces, si además está el laboratorio, pues entonces todos anfetaminas. Y luego, otra cosa que se quejan los psiquiatras infantiles es que no hay estudios sobre qué pasa cuando un niño lleva 20 años, 15 años tomando anfetaminas. ¿Y por qué no hay estudios? Porque no los publican, no es porque no se hagan. Porque todas las publicaciones están en manos de los mismos niños. Y entonces no hay seguimiento, porque uno podría pensar, oiga, y vamos a seguir dando anfetaminas, pero dígame que ya pasa mucho tiempo, ¿qué pasa con los niños que llevan 15 años tomando anfetaminas? ¿Qué salida tienen? ¿Cómo se corrige después eso? ¿Cómo lo dejan de tomar? ¿Cómo paran? Eso no sé. El artículo saldrá cuando estos niños tengan 20 años, por supuesto. Todos los estudios que se publican son en plazos muy cortos, es lo que él está diciendo continuamente. Es que hay tenía apuntado, porque me parece, claro, el que dice lo que yo os voy a contar es el Allen Franz, que es el responsable del DSM-4, y tiene ese valor, claro, es ese tío, cuando se ha jubilado, que cuenta cómo se produce la invención de una enfermedad, porque antes los niños eran más agitados o más tranquilitos, pero no tenían trastorno de no sé qué. Entonces, él plantea el mecanismo en este hombre, el del DSM-4, dice: primero se destaca un problema en medios de comunicación. A continuación aparecen unos expertos que sostienen una hipótesis. Después aparece un estudio que confirma esa hipótesis, financiado por la industria farmacéutica y firmado por prestigiosos psiquiatras. Después aparece la molécula determinada y después artículos sobre la importancia de curar tan peligrosa enfermedad. Y efectivamente el problema no es que yo no discuto, desde luego, que haya que utilizar psicofármacos en determinados momentos. El problema, a mí se me venía a la cabeza, si me permitís la broma, con el Actimel. Sí, es lo mismo, es decir, el Actimel es un medicamento indicado para reactivar, o sea, para suplir la flora intestinal destruida por un tratamiento antibiótico demasiado largo. En lugar de ser registrado como un medicamento, fue registrado como un alimento. Y está anunciándose en medios de comunicación para que las mamás den, y si quieren proteger el intestino de sus hijos, les den Actimel, con lo cual su propio mecanismo normal de niños normales, de su flora intestinal normal, se paraliza. Esa es, claro, pero eso tiene que haber alguien que haga eso. Ahí hay mucho dinero por medio. Imaginaros el Actimel a venderse en las farmacias, a venderse por todos sitios, anunciado desde los medios de comunicación. Es algo muy parecido para el entender qué está pasando, me parece, con los psicofármacos. Que no es decir que no se puedan usar, sino que hay unos intereses que por un lado llevan mucho dinero detrás, y yo no quiero ocupar más la palabra porque eso sería hablar mucho, y es otro de los elementos, el tema del control político y el control social. Es decir, en una sociedad en la que la precariedad es la que es, en la que las relaciones laborales son las que son, eso lo he tratado yo en el capítulo del libro de Salud Mental y Capitalismo, cuando se está provocando a la gente situaciones invivibles para que se dé de baja y abandone el trabajo sin necesidad de indemnización. Eso se está viviendo por la gente joven en las empresas a diario. Hay dos salidas. Eso lo hablaba el colectivo socialista de pacientes en los años 70 en Alemania. O tomarte medicamentos que te quiten del medio, o reaccionar contra un sistema que te está acabando.
Eso Guillermo Rendueles lo ha trabajado también, es decir, las bajas por depresión que se están dando en las empresas, antes lo trataba el sindicato. Era un abuso de poder por parte de un jefe de personal. Ahora el que recibe esa violencia y esa dominación por parte del jefe de personal se va a casa deprimido de tomarse antidepresivos. Claro, es un planteamiento esencialmente político el que subyace detrás de todo eso. Hablo de esa situación mediante la cual se trata a millones de personas con psicofármacos y hay dos ganadores clarísimos. Uno, quien se aprovecha de las ventas de todo eso, y otro, un sistema que está teniendo unas válvulas de escape enormes al tener anestesiada a la gente, porque bueno, no lo hemos dicho ninguno, pero yo creo que es del conocimiento general, que los fármacos más vendidos en el sistema sanitario son los ansiolíticos y los antidepresivos. Es decir, es que hay millones de personas tomándolo. O sea, no es ya que si se diagnostica o no se diagnostica, se da en atención primaria. Y se da de por vida, muchas veces. A la gente se lo receta, como al principio parece que va bien, pues sigue por los siglos de los siglos. Esa es la situación que se está viviendo fuera, digamos, de la especialidad en sí de psiquiatría y que se está viviendo en las consultas de atención primaria. Y eso es la sustitución de la antigua confesión, y no es por casualidad que la Iglesia tiene muchísimas acciones en la industria farmacéutica. Bien, nos quedan 15 minutos y quedan 10 minutos y quedan 4 intervenciones. Entonces, ustedes a ver si son solidarios entre vosotros y se reparten el tiempo. ¿Tú tienes primero la palabra? ¿Tú? Sí, solo es una pregunta dirigida a todos los que están en la mesa. Me gustaría saber qué opinan sobre la mercantilización de algunas enfermedades, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, me llama poderosamente la atención que una enfermedad como el trastorno bipolar de unos años para acá se haya diagnosticado de una forma tan exponencialmente exagerada, o sea que parece que es que de pronto hay efectivamente una epidemia de esta enfermedad, ¿no? Como incluso la industria farmacéutica ha sido capaz de poner de moda de alguna manera una enfermedad como esta, apoyado también por el testimonio de personajes muy mediáticos, ¿no? Que parece que es algo bueno, ¿no? Y que terminan todas estas personas recibiendo tratamientos como el que usted ha mencionado de esas 4 ramas, ¿no? Bien, seguimos la intervención y luego contestamos un poco. Juliana. Sí, antes se ha comentado que una compañera por ahí, el tema de la tranquilidad que da cierto tipo de diagnóstico, ¿no? Y me parece que es un tema muy interesante, ¿no? Porque abre toda la cuestión de la responsabilidad, en el sentido de que la otra cara de la autonomía que estamos diciendo que sería lo deseable para personas que sufren, padecen determinada condición, pues la otra cara es precisamente la responsabilidad, ¿no? Y en cambio, si hay un sistema que nos dice que lo que padecemos está en el cuerpo y es una enfermedad somática, como pudiera ser un diabetes, pues la responsabilidad se esfuma, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que es un debate sin fin, y yo simplemente lo planteo y no tengo ninguna respuesta, pero sería muy interesante, no a nivel jurídico, que también es un tema bastante complejo, sino a nivel ético, hablar de esto, ¿no? Porque evidentemente hay casos donde resulta muy difícil pues entender hasta dónde llega la psicosis de una persona y dónde empieza su carácter de mierda, por ejemplo, ¿no? O sea, dónde llega la personalidad de uno y dónde empieza la enfermedad, ¿no? Hablando de esto, me ha resultado muy interesante hace no mucho enterarme de que uno de los apoyos principales a la tesis biologicista de la enfermedad mental viene precisamente de una asociación de familiares en Estados Unidos, yo no me acuerdo el nombre, no sé si en NAMI o una sigla de este tipo, que son madres de personas diagnosticadas de enfermedad mental, que son madres que al apoyar la tesis biológica del trastorno psíquico, pues evidentemente se están liberando de una responsabilidad muy grande, no culpa por supuesto, pero sí de responsabilidad en este enredo que nadie entiende muy bien, que es el sufrimiento psíquico, ¿no? Bien, y tu nombre por favor. Javier.
Te pido que sea breve, que quedan 6 minutos. Bien, no era mi intervención así para aportar algo, sino para preguntar. Han salido en varias ocasiones el asunto de la psicoterapia, también un poco como alternativa a la psiquiatría. Ha salido el tema de la formación y eso pues me movía mucho a la curiosidad. Algo así como que ahí hay dos planteamientos quizá complementarios, no sé si alternativos. En ocasiones he creído entender que hay una alternativa en la psicoterapia, pero que en cualquier caso veo que se comparte en la formación en psicología hoy un factor que es la pretensión de ciencia, que también tiene la medicina. Curiosamente la medicina se presenta como ciencia comparable, no sé, a la bioquímica o así, cuando es difícilmente sostenible, pero es que también la psicología se presenta como ciencia y la formación que se imparte es en ese sentido. Y si alguien habla pues, de Lacan o de Freud, a psicólogos, pues, inmediatamente eso no es científico, pero sí lo es la neurociencia. Entonces, ahí yo no sé si también existe un problema constante, es el carácter represivo que tiene el conocimiento médico, precisamente por el empleo de esa designación científica. Y bien, vamos, pero mi pregunta iba sobre todo a tantear si verdaderamente he entendido bien que hay una alternativa a la aproximación a estos asuntos que nos ocupan en la psicología o en la psicoterapia. Bien, apuntamos, Eugenio, y ya será la última intervención. Pues yo le pregunto de nuevo a usted. Ya estamos reunidos. Sí, porque tenga muchas ganas de ello. Obviamente con interés. Dos cosas. Una atención a los locos, que están bastante escamoteados de nuestro discurso. ¿Podría decirme, podría aclararnos dos cuestiones relativas a ellos? Es decir, a lo que serían sus prácticas o lo que serían sus procedimientos de liberación de su propio delirio. Por ejemplo, habla usted en su libro también de que la cuestión es fundamental en el caso de los locos. Esa cuestión es la desagregación. Por otro lado, habla usted de que la escritura es uno de los grandes delitivos en las prácticas de los locos. Lo pongo en relación, por si no puede responder o no puede responder. No sé si plantear una cosa brevemente porque no nos queda tiempo. Y si una persona está triste, tú la preguntas ¿qué le ha pasado? Si una persona te dice y ya obligatoriamente qué le ha pasado, qué le ha sucedido y inmediatamente cómo está contribuyendo ella a esa tristeza. Si una persona pregunta si tiene un trastorno bipolar, dejas de preguntarle qué le ha pasado ni cómo contribuye a ella con su responsabilidad, que es la otra pregunta de esa cuestión. Entonces realmente hay una primera bifurcación que las enfermedades, llamadas enfermedades mentales, ¿son biológicas o son morales? Eso es lo primero. Entonces si son morales, enlaza con la confesión directamente. Son enfermedades de la confesión, no religiosa, pero sí de la confesión de lo que es el discurso, lo que es la narrativa de cada uno y cómo uno se responsabiliza y tiene responsabilidad en sus hijos. Es decir, para nosotros cuando un esquizofrénico comete un acto delictivo, no podemos ir al juzgado a decir que esa persona está loca. Vamos a decir que aunque esté loca, ha hecho lo que ha hecho, que pague. Otra cosa es que ese señor juez quiera aplicarle un eximente por enfermedad mental. Un poquito, que le quite un poco, pero que pague como los demás, porque es tan responsable que esté loco. Pues se tiene que hacerse responsable de su propia locura. Entonces eso es un aspecto importante. Y la otra bifurcación es que ¿qué haces? ¿Tratas? ¿Cuál es lo importante? ¿El tratamiento o el trato con la persona? Si es el tratamiento, te vas a la parte biológica. Si es el trato, vas a la psicoterapia, a la relación. Desde que escuches a una persona estás haciendo psicoterapia. No tienes una psicoterapia arreglada. Es decir, que escuchar a un enfermo y por el hecho de escucharle y ver qué es lo que se está pasando, ya estás haciendo. Pero la otra división es que
Hay gente que dice, no hagas esas preguntas que son ridículas. Si solo le preguntaba si es su padre. Me parece muy importante para entenderlo. Y si tiene hijos, entonces a lo mejor te dices que eso pasa, que le dicen, no hagas preguntas absurdas, que esto no tiene nada que ver. Lo importante es cuándo empezó con su trastorno bipolar y cuándo siguió, ¿no? Entonces hay que ver que la persona se las tiene que hablar con su delirio, es responsable de su delirio y cómo sale del delirio. Eso es lo que le tienes que ayudar. No quitar el delirio, a lo mejor escribiendo con una representación artística, con otra salida. De otro tipo más creativo, pues tiene ahí una suplencia que decimos nosotros para mantenerse estable. No es una persona que tengas que curar, es una persona que tienes que buscar una estabilidad como la tenemos nosotros. Bueno, después de este encuentro bipolar, están los niños aquí, y nada, porque Fernando y Mauricio tienen que marchar a Valladolid, y bueno, solamente... queremos comentar lo de mañana. Mario, coméntalo tú. Es que no tengo que ir a esta. Bueno, mañana, Juliana, que lo sabes mejor, mañana viene el encuentro. Sí, mañana hay 2 jornadas más de lo mismo, no, algo diferente. En el Ateneo Cooperativo Nosaltres, que es una cooperativa en Lavapiés, en calle Esperanza 5, hay panfletos por ahí en todo caso. Y con la presentación mañana del libro Contra Psicología, que es un libro que ya se presentó aquí en otra librería, lo presentamos mañana ahí. Y el sábado por la mañana una charla sobre la relación entre locura y creación, y por la tarde la mesa redonda a la que se hace alusión a la compañera con 3 integrantes de 3 colectivos de activismo en salud mental y apoyo mutuo, que son Flipas, Lo Común y Radio Nicosia de Barcelona, y proyección de una película sobre Radio Nicosia para terminar. Sí. Ya. Perfecto. Bueno, pues simplemente decir eso, Mario. Pues agradecer a Inés, a Fernando, Mauricio por estar aquí con nosotros. Han venido esta mañana desde Valladolid, ahora se marchan para allí. Y bueno, a la librería en clave como siempre. Y nada, la idea es que estos encuentros tengan una continuidad vinculada con otros espacios aquí por el barrio, por la zona, e incluso con el grupo de Revolución Delirante, que nos hemos contactado y tal. Y nada, y poco más. Gracias a todos y bueno, las preguntas que quedan en el aire más o menos están todas contestadas, y como mañana hay otros encuentros, pues hay que poder acercar y seguro que también se puede. Pues esperamos a todos. Sí, antes de invitaros...